Muy buenas tardes, bienvenidos a Cultura Teológica, un espacio para reflexionar desde una perspectiva cristiana. Hoy me acompaña otra vez Gabriel Luques para hablar de las religiones orientales. En este caso vamos a tratar un tema que está vinculado con estas religiones y es acerca del ocultismo, del gnosticismo y de algunos pensadores de referencia como Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis junto con Freud. Tengo entendido que Carl Jung fue el discípulo de Freud. Por si algunos no saben, Freud fue el fundador del psicoanálisis. Él fue el primero que trazó un mapa de la psique humana, podríamos decir que en tres grandes partes. El ello, que representa la parte instintiva del hombre, el yo, la parte consciente, y el super yo vendría a ser como lo que reprime al ello y la parte moral, podríamos decir a grandes rasgos, porque no somos especialistas en estos temas. Pero Freud trató de tener una disciplina científica, entonces él se centró en querer justificar su teoría a través de la ciencia. Freud, entre otras cosas, también fue un gran crítico de la religión, ¿no? Él creía que la religión era una cuestión de superstición y a través de Feuerbach él tenía la tesis de que en realidad la religión y Dios era una proyección del hombre que se podía fundamentar en el deseo, ¿no? Una neurosis infantil colectiva, ¿no? Wow, impresionante. Freud era judío, qué raro, Era ¿no? un judío ateo, pero era un judío ateo, sí. Judío, pero ateo, ¿no es cierto? Ahora esto lo hemos hablado muchas veces, que los judíos han estado en la historia de la humanidad siempre presentes en algún descubrimiento importante o la teorización de algo grande, ¿no? Fíjate el caso de Einstein, Freud, Marx, ¿no? Tres judíos y tres pilares casi de la cultura occidental, ¿no es cierto? Increíble, ¿no? Grandes mentes, ¿no? Y también se los suele culpar de los grandes males de la humanidad, ¿no? Y sí, tuvieron una influencia muy nociva, ¿no? Tanto, yo creo que, no el caso de Einstein, pero sí Marx y Freud en lo que hace a el marxismo con todo el materialismo dialéctico, ¿no? Pierde toda su espiritualidad prácticamente el ser humano, ¿no es cierto? No hay trascendencia, no hay apela a un relativismo moral también para conseguir su fin, el fin justifica los medios. Claro, sí, todas son filosofías materialistas, ¿no? Claro, materialistas, Bonistas. claro, sí, no. Y bueno, y Freud con el tema de hacer también del ser humano un manojo de instintos y de determinismo. Se dice que la teoría psicoanalítica es pansexualista y pandeterminista, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Freud descubrió algo muy importante que es el subconsciente, que es la parte no consciente de la mente humana y que suele aflorar en determinadas situaciones. Antes que desarrolles un poquito sobre eso, quería decir también que Freud elaboró su teoría en base a los sueños, también empezó con eso, y él reconocía que el hombre tenía tres grandes pulsiones en su interioridad, ¿no? La pulsión sexual, la pulsión de conservación y por último, una que es muy importante que he estado estudiando por el tema del problema del mal, lo que es la pulsión de muerte. Lo interesante de estos pensadores, y en el caso de Freud, que estudiaron a fondo la condición humana y descubrieron las partes oscuras del ser humano. No sé qué querías aclarar sobre el tema del subconsciente. No, es que Freud, digamos que es desde el ámbito científico de la psicología es el descubridor, por así decirlo, del inconsciente, ¿no es cierto? Él basa su teoría, digamos que a partir de las histéricas del médico psiquiatra Charcot, un médico francés que él empieza siendo discípulo de él, ¿no es cierto? Pero Charcot creía que todas las patologías mentales tenían un sustrato biológico, ¿no es cierto? Alguna cuestión ahí en el cerebro. Freud se da cuenta que no es así, que había muchas mujeres histéricas que tenían patologías, pero que no se explicaban desde lo biológico, desde lo somático. Y bueno, a partir de ahí es como que él inicia el método psicoanalítico, indagando sobre los traumas reprimidos que son los que causan la patología, ¿no es cierto? Las patologías mentales.
Claro, el gran descubrimiento de él es que abre un nuevo universo para Habla la un mente nivel, humana. exactamente. Sí, Ahora sí, él tuvo un discípulo, que ahora nos vas a contar un sí. poquito sobre la vida de él o de qué versa todo lo que él estudió, que es Carl Jung, que él quiso expandir la teoría de Freud, encontró que no daba respuesta a todos los problemas, entre otras cosas porque la teoría de Freud, digamos, estaba alejada de la religión, ¿no? Y las explicaciones espirituales que puede haber en el hombre, ¿no? Que tengo entendido que uno de los que posteriormente elabora esta parte espiritual es Víctor Frank, ¿no? Sí, La pero logoterapia. totalmente claro, pero sin esto, el matiz ocultista que le pone Jung, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahí vamos. Jung postula lo que se denomina el inconsciente colectivo, que es una especie de banco de datos de la Exactamente. humanidad. Entonces, bueno, ahora entramos a Jung y después nos vamos al ocultismo. Dale, Gabriel. Dale. Sí, Jung, Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo-alemán, fue el discípulo más brillante que tuvo Freud. De hecho, los primeros años fue el presidente, llegó a ser el presidente de la Sociedad Psicoanalítica por encargo de Freud, ¿no es cierto? Fueron muy amigos en los inicios, hasta que, bueno, la teoría del inconsciente, de la libido y sobre todo del inconsciente colectivo es con lo que los separa, ¿no es cierto? Provoca una ruptura entre ellos. Sí, el aporte fundamental yo creo que hace Jung a la psicología profunda es el tema del inconsciente colectivo, eso que habías mencionado vos, ¿no es cierto? Que hay una información heredada filogenéticamente, que es la memoria de la especie, si se quiere, ¿no? Donde ahí está almacenado todas las experiencias acumuladas en el transcurso de la evolución, ¿no es cierto?, humana. Es una cosa que compartimos como especie. Y que está fundamentalmente habitada por ideas, por lo que él llama arquetipos o imágenes primordiales, que son algo que tiene una energía muy poderosa en la psiquis, ¿no es cierto?, que determinan muchos comportamientos, inconscientemente, ¿no es cierto? Pero bueno, él lo que hace es eso, ¿no?, ampliar el campo del inconsciente, lo lleva del inconsciente personal de Freud, que es el que abarca la historia del individuo, al inconsciente colectivo, que es lo que abarca la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y él lo que hace, un descubrimiento muy interesante, es precisamente eso, descubrir que hay los mismos símbolos, las mismas mitologías, las mismas formas de percibir, formas de organizarse, formas que abarcan a todas las culturas, que son universales. Por ejemplo, que un arquetipo junguiano muy conocido es el del sabio, o el de la gran madre, o el ánima, o el animus, cosas que él dice que están muy profundas en la psique del ser humano y que a partir de ahí se organizan un montón de otras de comportamientos, ¿no es cierto? Y que tiene una energía muy potente, muy potente. Pero eso quiere decir que esta simbología, que son los arquetipos, serían, ¿no? Por ejemplo, Sí, no sé, sí. te digo uno, el macho cabrío, ¿no? Bueno, ponele, sí. Si una persona sueña con un macho cabrío, eso sería una simbología que representa algo, según Jung. Exactamente. Y que representa al inconsciente. Exactamente. Interesante eso, ¿eh? Sí. Además, él hace, digamos que estudia, los jeroglíficos, las mitologías, los sueños, ¿no es cierto? Y descubre que son comunes, ¿no es cierto?, tanto al hombre prehistórico o de comienzos de la historia hasta al hombre moderno, ¿no es cierto?, que están ahí. Y esto es un poquito, se emparenta también un poco con aquello de Levi-Strauss, ¿no es cierto?, ese antropólogo estructuralista que habla de los compartimentos que tenemos, las formas de organización del parentesco, que él habla de compartimentos vacíos que tenemos lo más profundo de la psiqui y que también organizan la sociedad. Por ejemplo, el tabú del incesto,
formas de organizar la sociedad también que tienen que ver con no sé, la división del trabajo o cuestiones económicas, pero como que están ahí también marcando. Lo que pasa que para Lévi-Strauss esos compartimentos están vacíos, ¿no es cierto? Y para Jung no, tienen las imágenes primordiales o arquetipos, ¿no es cierto? Claro, eso permitiría que lo que sueña una persona tenga unas determinadas claves que puedan ser interpretadas y que ese sueño diga algo, ¿no? Exactamente. Interesante, la verdad que el mundo de los sueños es algo que... Bueno. Jung, déjame que te cuente una anécdota, puede ser muy interesante. Dale. Jung descubre toda una simbología, ¿no es cierto?, en los sueños. Y hay una cosa muy interesante de que se cuenta, ¿no es cierto?, en la biografía de Jung, y que él mismo la ha dicho, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, él dice que se dio cuenta de que se avecinaba una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, por los sueños que tenían sus pacientes. Por ejemplo, dice que los pacientes alemanes, todos venían con el arquetipo del Ragnarok, ¿no? El Ragnarok es esa guerra entre los dioses nórdicos, ¿no? Y que una guerra que da lugar al surgimiento, a un cataclismo que hace que el mundo se regenere y empiece otro mundo, digamos, ¿no es cierto? Y dice que a partir de ahí él supo que se venía una gran guerra, por ejemplo, ¿no es cierto? Después hablamos también de sueños premonitorios, gente que sueña, por ejemplo, con una casa que se incendia y en ese sueño es la simbología de una gran enfermedad, también una enfermedad poderosa, ¿no es cierto? Y bueno, cosas así, ¿no es cierto?, que son muy interesantes, ¿no es cierto?, que son muy interesantes y que parecen tener base, ¿no es cierto?, comprobable. Claro, ahí te quería llevar, porque es llamativo que a Jung lo tomen movimientos orientalistas, movimientos ocultistas, como un referente, y eso se debe a la investigación que él hizo de la simbología humana, que está atravesada por todas estas folclores y distintas culturas del mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vincular en este sentido, si es que se puede, a Jung con las teorías ocultistas y qué aportarían, digamos, este mundo oculto, si es que está fundamentado en algo que explique Jung, o en realidad la causa de la explicación de Jung se debe al mundo ocultista? No sé si me explico. Ajá. Sí, creo que está bastante claro. Mira, Jung hay que partir de la base que él es hijo de un pastor protestante, ¿no es cierto? Tenía una impronta cristiana fuerte, digamos. Pero al ir descubriendo todas estas simbologías, ¿no es cierto?, que hay en la psique profunda del ser humano, es como que se empieza a interesar por todas estas mitologías, por todas estas corrientes de pensamiento muy antiguo, y bueno, ahí es como que le abre la puerta al gnosticismo, a las filosofías orientales, al taoísmo, al I Ching. Bueno, también en una época de su vida se va a África y estudia todas las tribus africanas, ¿no es cierto?, muchas tribus africanas, y como que saca toda una teoría de todo eso, ¿no es cierto? Él mismo lo dice que su cristianismo se hizo muy relativo en el encuentro con todas estas filosofías, ¿no es cierto? Le abre el campo y la puerta a todas estas espiritualidades, lo que se llama la psicología transpersonal. Él es, creo que yo, el precursor de la psicología transpersonal. Bueno, antes que nos expliques, aquí quisiera cambiar un poquito el registro y hablar un poquito desde un punto de vista cristiano, ¿no? Corrernos un poquito esto del psicoanálisis y verlo desde un punto de vista de la religiosidad cristiana. Y nosotros creemos que hay un mundo de lo oculto. Vos recién mencionabas algunos movimientos que practican la ciencia de lo oculto, ¿no? El gnosticismo, ¿por qué? Porque es un movimiento exclusivista, perteneciente a un grupo de iniciados que adquieren un conocimiento exclusivo y profundo, ¿no? En el siglo I, por ejemplo, el gnosticismo implicaba una cuestión soteriológica, ¿no? ¿Por qué? Porque en los escritos gnósticos aparece Jesucristo como el hombre perfecto,
el que les va a dar la salvación a través de este conocimiento profundo. Ahora me parece que el gnosticismo en un sentido moderno no está vinculado con Cristo, sino que está vinculado con fuerzas ocultas que le otorgan al hombre un conocimiento de superioridad, ¿no? Y nosotros pensamos como cristianos en este caso que tenemos que hablar de cuál es la fuente de estos movimientos, ¿no? Exactamente. Creo que la esencia del gnosticismo es eso, ¿no? Es acceder, el acceso, que por eso gnosis es conocimiento, ¿no es cierto?, a ese conocimiento oculto, que desconoce por ahí la autoridad de las tradiciones ortodoxas y de la autoridad de la Iglesia, ¿no es cierto? Es Claro. el acceso a eso, por eso se presta para todos estos movimientos, ¿no es cierto?, para esa búsqueda, y lo que decís es muy cierto, claro. Uno puede tener tentación de ir a esas fuentes para a obtener mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor poder, pero es totalmente contrario al cristianismo, digamos, ¿no es cierto? Porque el cristianismo en la Biblia es muy claro con respecto a todo eso, ¿no es cierto? Todo lo que sea magia, adivinación, hechicería, ocultismos, no viene de Dios, no Claro. viene de Dios. Hay una faceta también que hay que hacerle justicia a esto, el tema del misticismo, que el misticismo consiste en una corriente de prácticas y de pensamiento que se fundamenta en que donde el lenguaje, digamos, ya no puede nada más que decir, luego viene lo místico, Sí, que sí, se sí. encarga de lo que no se puede decir, Lo de inefable, sí. de lo inefable, ¿no? Esto está explicado también por los movimientos gnósticos, de ese ser que ellos le llaman el ingénito, ¿no? El padre que no se puede acceder a él, ni se puede decir una palabra de él. También las religiones mistéricas, ¿no? El judaísmo es como que, ¿no es cierto? Es como que empieza también el yo soy, ¿no es cierto? El yo soy, no. Sí, no, pero el judaísmo para mí va por otro lado, ¿eh? Pero viste que no hay una. Al principio es como que se cuida mucho de nombrarlo a Dios, ¿no es cierto? Pero ahí es otra la cuestión, porque Ajá. la idea de no nombrarlo a Dios es justamente para no ser representado con una imagen Exactamente. Sí, y sí. no derivarlo en un antropomorfismo. No cambiar el significado por el significante, es como que, ¿no es cierto? Si la imagen tiene alguna significación es por el simbolismo que representa, ¿no es cierto? No en sí misma. Lo que iría más cerca de estos movimientos sería la cábala y todos esos movimientos Claro, místicos. es místico. Déjame aportarte algo más del gnosticismo, que es eso de que la noción de que el mundo material es malo, ¿no es cierto? Claro. Que es creado por un Dios malo. Y que eso va a tener mucha influencia. Vos fijate lo que es después en Platón, todos los neoplatónicos, hasta llegar a ciertos místicos. Claro, Eso, claro. Esas son antropologías dualistas. la idea de que el cuerpo como cárcel del alma, ¿no es cierto? Claro. Y el alma es la persona, es el alma, no el cuerpo, digamos. El cuerpo Claro. sería la prisión. Claro. Fíjate cómo se arraiga, ¿no es cierto? Y cómo influencia el pensamiento en Occidente, ¿no es cierto? Esa noción. Sí, claro. Y ahora, como para ir terminando, para no hacer muy largo el programa y que la gente lo pueda escuchar, ahora, aquí es donde se puede colar el tema de lo oculto y el tema demoníaco, ¿no? Porque la gente entra queriendo buscar Mayor conocimiento, sí. profundizar sobre una divinidad a la cual no se puede nombrar, no se puede ver, no se puede, porque bueno, nosotros tenemos en el cristianismo la encarnación que nos hace inteligible al Padre Jesús, ¿no? Tenemos un poco la representación, tenemos al hombre Dios. Exactamente. Que eso es muy interesante lo que decís, porque si hay algo que tiene la trascendencia, digamos, que puede ser hermética, ¿no es cierto? Porque Claro. es incognoscible. Bueno, el hermetismo. Claro, es incognoscible para el ser humano. Nosotros los cristianos tenemos la encarnación y ahí es como que el infinito toma forma para manifestarse, ¿no? Y ahí eso es muy importante, porque uno puede ahí asirlo, puede verlo, sentirlo, puede saber lo que es.
En cambio, la trascendencia corremos ese riesgo de que es inaccesible muchas veces. Claro, sí, sí. La religión de encarnación nos permite tener un contacto más cercano, Más digamos, cercano a Dios, algo que no tiene el mundo musulmán y el judaísmo. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí está la trampa de estos movimientos, ¿no? Esa deidad que no se puede ver, que no se puede experimentar ni decir nada de ella. Ahí donde se cuelan, digamos, estos entes que son demoníacos, ¿no? Y que hay ejemplos. Tenemos uno acerca de un sacerdote, ¿no? Como para terminar, contar un poquito la historia de él. Hay un video del testimonio del padre José María Berlinde, bueno, muy interesante y muy paradigmático, si se quiere, ¿no es cierto? Porque él fue un joven que vivió el Mayo francés, la época del desembarco de todos los gurúes orientales en Occidente, y tenía una búsqueda espiritual muy fuerte, y bueno, conoce al gurú de los Beatles, Maharaji Mahesh, que digamos que se simpatizan mutuamente y lo toma como su discípulo. Este acercamiento lo lleva a profundizar en todas las disciplinas espirituales, ¿no? Hindúes y budistas, ¿no es cierto? De pranayama, ¿no? El controlar la respiración, poner la mente en blanco, la posición del loto, bueno, todas esas prácticas que se iban a los ashram del Himalaya y estaban, mucho tiempo ahí poniendo en práctica todas esas cosas. La cuestión es que este hoy día monje, ahí en el Himalaya, una vez que estaban agotados, exhaustos, con el cuerpo bastante lastimado por estas prácticas ascéticas rigurosas, ¿no es cierto? Llaman a un médico, un médico occidental, y bueno, el médico era cristiano, y le pregunta, ¿no?, al padre Berlinde, que en ese momento no era el padre Berlinde, sino el discípulo de Maharaji Mahesh, le pregunta qué significaba Cristo para él. Y bueno, y ahí tuvo como una especie de revelación, ¿no es cierto? Como que sintió que Cristo lo estaba llamando allá en el Himalaya, al otro lado del mundo. Fue una cosa así fulminante, ¿no es cierto? Como que bueno, a partir de ahí es como que deja al gurú, se vuelve él era belga, se vuelve a Bélgica, y ahí entra en contacto con unas sociedades crísticas que se llaman, ¿no es cierto? Porque dice que todavía no se sentía preparado para entrar en la iglesia tradicional. Y bueno, en esta comunidad, digamos, que se realizaban curaciones, manejo, por cuestiones, manejo a través de la energía, y él se da cuenta que todas estas prácticas le habían dado un ejercicio, una capacidad como es canalizar todas esas energías, para realmente parecía que curaba, ¿no es cierto?, con todo esto, sin tocar, manejando, poniéndole las manos cerca de las zonas afectadas. Que bueno, él sintió que estaba haciendo algo bueno, ¿no es cierto?, que estaba aportando algo muy, muy cristiano, estaba realmente siendo caritativo, pero en un determinado momento empezó a sentir voces que decían su nombre, lo llamaban, ¿no es cierto?, por su nombre, así, al principio un poco sutiles y ya después más contundentes. Y le pregunta, ¿no es cierto?, a los de la comunidad, ¿no?, y ellos le dicen, no te preocupes, dice, pasa que vos no sanás por tu cuenta, digamos. Son los espíritus, los ángeles sanadores lo que te dan ese poder. Son como los ángeles de Tobías, algo así le dice. Entonces él se queda tranquilo, ¿no es cierto? Se queda tranquilo. Bueno, será eso, dice. La cuestión que él empezó a ir a misa, un día entra en una iglesia de París, y cuando el sacerdote está consagrando la hostia, empieza a oír una serie de blasfemias contra Cristo, ¿no es cierto?
Y bueno, ahí se le cae la ficha y se espanta, ¿no es cierto? Se da cuenta cómo ha sido manipulado. Entonces, terminada la misa, va y habla con el sacerdote. Y le dice, claro, dice, lo que pasa es que vos habías venido otras veces, por ahí habías ido a misa otras veces, pero como el sacerdote no era un exorcista, no tuvieron necesidad de rebelarse porque no tenía la autoridad. Entonces, como yo soy un sacerdote exorcista, yo tengo la autoridad, ¿no es cierto? Entonces no les quedó otra que rebelarse, que darse a conocer. Y bueno, a partir de ahí deja toda práctica de curación, toda práctica de imposición de manos, de trabajo con las energías, y se consagra completamente a Cristo, ¿no es cierto? Lo interesante, bueno, todo esto es interesante, pero lo más interesante por ahí es que él realmente dice que no curaba. Él lo que hacía era sustituir síntomas. Entonces, un paciente venía con un dolor o un problema en los riñones, y a los 15 o 20 días venía con otro problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se instaura una relación. Se instaura una relación. Hay una alienación progresiva, ¿entendés? De la libertad. Y este hombre dice, claro, porque cuando yo no curaba por mí, yo curaba por el poder que me daban esas entidades. Entonces, esas entidades que controlan ese plano oculto son las que le dan ese poder. Uno no podía hacer nada sin ese poder que le dan esas entidades ocultas. Y bueno, habla de que él alguna vez leyó de San Agustín de que había una fórmula para curar a los quemados, ¿no es cierto? Recitando unas formas, unos rituales así ocultistas, y que realmente la quemadura se iba. Pero apelando a esa... Y que esas cosas son como iniciáticas, ¿no es cierto? Uno no es que las pueda hacer porque sí. Uno necesita recibir la autoridad. Por ejemplo, una abuela que tiene la capacidad o el don, dice ella, de curar alguna cosa así, ¿me entendés? Se lo pasa antes de morirse a su hijo o a su nieto, ¿me entendés? Tiene que haber esa cosa iniciática, no es que uno la realiza porque sí. Claro, increíble la historia, ¿eh? Increíble, muy, muy interesante. Bueno, querida audiencia, ya vamos terminando, y me acordaba de algo que decía por ahí algún pensador, que la mejor mentira que el diablo tiene es hacerle creer a la gente que no existe. Y te repito otra cosa, ¿no? La fuerza de la mentira está en el contenido de verdad que contiene. Así es, eso lo decía Ireneo de León, exactamente. Así que muy bien, muchas gracias por estar ahí presentes y escucharnos, y bueno, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.